Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 5 de noviembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la economía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, aquí van los titulares de hoy martes 5 de noviembre en menos de un minuto. Primero, Kamala Harris y Donald Trump llegan empatados a la elección presidencial de hoy en Estados Unidos, quizá la más reñida en la historia de dicho país. Segundo, el Poder Judicial no tuvo más remedio que absolver a los integrantes del clan Orellana, producto de las leyes aprobadas por el Congreso sobre organizaciones criminales. Tercera, el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, confirmó que la semana pasada hubo un nuevo operativo en Junín para capturar a Vladimir Cerrón, pero, para variar, no lo encontraron. Cuarta, la Comisión de Ética del Congreso aprobó el informe de calificación de la denuncia contra la legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino, por utilizar a trabajadores de su despacho para hacer proselitismo en favor de su partido, ofreciendo incluso puestos de trabajo en el Congreso. Quinta, la recaudación tributaria acumulada en el año logró crecer de manera interanual por primera vez en octubre frente al 2023, según informó la SUNAT. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias. Hoy me voy a concentrar en dos en particular, sobre todo en la elección de Estados Unidos. Después de una larga y tensa campaña, finalmente hoy se celebran las elecciones en Estados Unidos para elegir a un nuevo presidente. ¿Quién ganará? Según las encuestas, los dos principales candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, se encuentran en un empate técnico. Es decir, no se sabe con claridad quién prevalecerá. Esta carrera presidencial ha sido catalogada como una de las más ajustadas en toda la historia estadounidense y también como una de las más importantes. De un lado está Kamala Harris, candidata por el Partido Demócrata y actual vicepresidenta de Joe Biden, del gobierno de Joe Biden, mientras que del otro lado está Donald Trump, quien sirvió como presidente entre los años 2016 y 2020 y que representa a los republicanos por tercera vez consecutiva. Harris entró a la carrera bastante tarde, en julio de este año, después de que Joe Biden se viera forzado a renunciar a su candidatura tras una estrepitosa actuación en un debate ante el propio Trump. Inicialmente Harris lideró cómodamente la intención de voto, pero durante los últimos meses su temprana ventaja sobre Trump se desvaneció hasta llegar al escenario de hoy de un empate técnico. Las elecciones estadounidenses, hay que explicar, no funcionan igual que las peruanas o las de otras partes del mundo. El ganador de esta elección no se define por quién obtiene más votos del total emitido por los electores, lo que se conoce como el voto popular, sino por quien obtiene la mayor cantidad de votos en el colegio electoral. ¿Qué es el colegio electoral? Es un organismo conformado por 538 electores o delegados que representan a los estados de Estados Unidos y que finalmente eligen al vencedor. Cada estado tiene la misma cantidad de electores que miembros en la Cámara Baja del Poder Legislativo, mientras que el Distrito de Columbia, Washington, D.C., no tiene representantes en ninguna de las dos cámaras, pero sí se le asignan 3 electores en el colegio electoral, cada uno en función a su población. En casi todos los estados el candidato que obtiene la mayor cantidad de votos se lleva todos los votos electorales de ese estado, porque se aplica la regla de la mayoría y no una regla proporcional. Solo hay 2 excepciones, porque los estados tienen libertad para definir hasta cierto punto sus propias reglas electorales. Para ser proclamado presidente, un candidato debe lograr al menos 270 de los 538 votos posibles en el colegio electoral. Hay estados que siempre votan por un partido, por ejemplo, California tiende a votar siempre por los demócratas o Texas por los republicanos. No hay mucho que pueda cambiar en esos estados, pero la decisión o la disputa final se lleva a cabo en aquellos estados donde la situación es más reñida y que pueden inclinarse por cualquiera de los dos lados. A estos se les conoce como estados pendulares o swing states en inglés. ¿Cuáles son los estados pendulares en esta elección? Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. En total hay 93 votos electorales repartidos entre estos 7 estados y ese margen es en el que se va a terminar disputando la contienda. Las últimas encuestas muestran justamente un empate técnico en casi todos esos estados. Por otro lado, a pesar de que hoy es el día de la elección en Estados Unidos, hasta ayer más de 81 millones de estadounidenses ya habían emitido su voto de forma previa, la mayoría usando como método el correo. Casi todos los estados permiten hacer este
usar este mecanismo del voto previo. Sin embargo, a pesar de la cantidad de votos ya emitidos, se espera que, por lo ajustado de la carrera, el anuncio de un ganador tome al menos unos días. Es importante mencionar además que en la elección de hoy los estadounidenses también votarán para elegir a nuevos integrantes de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, para renovar parcialmente el Senado y los ciudadanos de algunos estados y territorios también asistirán a las urnas para elegir a sus nuevos gobernadores. Ok, un comentario personal sobre esta elección. En circunstancias normales, en la política estadounidense, la diferencia entre tener al Partido Demócrata o al Partido Republicano gobernando, pues no era tan grande. Ciertamente tenían diferentes prioridades de política pública, pero el cambio de gobierno de un partido a otro no solía sentirse pues tan abrupto. Pero ya no estamos en circunstancias normales, o mejor dicho, hemos pasado a una nueva normalidad en la que la polarización política también se ha expresado en el traslado de ambos partidos hacia sus respectivos extremos. No solo eso, sino que ha pasado algo bastante curioso. El Partido Demócrata solía ser el que más se asociaba con la defensa de los intereses de la masa laboral, mientras que el Partido Republicano era más bien vinculado a la defensa de los intereses de la clase empresarial. Hoy esto se ha visto invertido en alguna medida y son los republicanos los que son percibidos como los defensores del trabajador clase mediero estadounidense que corre riesgo de perder o ya perdió su trabajo por la globalización o por la desindustrialización de su país, mientras que el Partido Demócrata ha sido encasillado más bien o ha permitido que lo encasillen como un partido más enfocado en los intereses o necesidades de las élites citadinas. Es importante entender esto para explicar por qué un candidato con tantos aspectos negativos como Donald Trump puede estar empatado con Kamala Harris en lugar de estar esta última pues preparándose para ganar con relativa holgura. Lo que yo veo hoy en la política estadounidense es algo bastante difícil de explicar. Por un lado, el Partido Demócrata, a los que allá se refieren como los liberales, en realidad han tenido en los últimos años un viraje muy antiliberal en el sentido clásico del término, por su endose extremo, en mi opinión, de la política identitaria, vale decir, aquella que en lugar de ver personas, ve grupos de gente y asume que todos los integrantes de un grupo son exactamente iguales, tienen los mismos deseos o las mismas culpas. Lo que el politólogo Yascha Mounk llama síntesis identitaria, pero otras personas llaman la cultura woke o cosas por el estilo. Para mí es bien difícil entender o aceptar una forma de entender la política como esta que reduce al mínimo la individualidad de las personas y las condena, digamos, a seguir el curso o tener las responsabilidades asociadas al grupo al que pertenece. Los republicanos, por su lado, eran antes el partido pro mercado y pro libre comercio y ahora son, gracias a Trump, el partido del proteccionismo y de la guerra comercial. Esto le funciona para su nuevo posicionamiento de buscar respaldo en la clase media afectada por los efectos de la globalización, pero es una transgresión, yo diría, de sus propios principios, que para mí también es bien difícil de asimilar. Pero por si eso fuera poco, los republicanos insólitamente han renunciado a la defensa de las reglas democráticas. Como nadie se atreve a darle la contra a Trump, no están dispuestos a rechazar la teoría conspirativa que sigue endosando este último de que, entre comillas, le robaron la elección del 2020 y justificando todas las acciones legales que se tomaron para revertirla y, peor aún, el que Trump haya incitado una insurrección que llevó a un asalto al Capitolio en el que murieron varias personas para evitar pues, que el Congreso formalizara el triunfo de Joe Biden. Es realmente increíble para mí que no haya nadie en el Partido Republicano dispuesto a desafiar a Trump por esto o enfrentársele si éste pierde la elección de hoy y vuelve a decir sin pruebas que hubo fraude. Las pocas personas que han osado desafiarlo, como la ex congresista Liz Cheney, ya no están en el Partido Republicano o incluso están haciendo campaña activamente en favor de Kamala Harris. Pero, dicho todo esto, lo que en última instancia debería, no digo que vaya, pero debería inclinar las cosas en contra de Trump es que, más allá de las discrepancias sobre política pública, Trump no es una persona que tenga pues, un nivel mínimo de decencia, integridad moral para asumir la posición de mayor poder en el mundo. Es un delincuente convicto, un mentiroso insalvable, alguien que ha cometido actos de corrupción muy evidentes al utilizar dinero público para despachar siendo presidente desde el hotel del que él es dueño, es decir, pagándose a sí mismo, alguien que ha dicho atrocidades como que la gente debe practicar tiro al blanco con la cara de Liz Cheney, que se ha burlado de gente con discapacidad, que ha tenido en uno de sus mítines recientes a una persona que dijo que Puerto Rico era, entre comillas, una isla de basura, que se ha referido a otros países como, entre comillas, lugares de mierda, que generaliza diciendo que todos los migrantes son delincuentes y que quiere deportarlos a todos,
está tan envanecido con su ego que los dictadores del mundo se les hace muy fácil manipularlo, al punto que él le lanza pues al lado autócratas como Vladimir Putin. En fin, yo trato de ser bien cuidadoso en no referirme categóricamente a alguien como una, entre comillas, mala persona, pero Donald Trump claramente lo es, y lo inconcebible es que un partido que representa la mitad de la población estadounidense, que tuvo en su historia figuras enormes como Abraham Lincoln o Teddy Roosevelt, esté pues ahora dispuesto a perdonarle todo a una figura tan fallida como Trump solo porque puede ganar. Para mí, más allá de que gane o no Donald Trump, lo que resulta particularmente trágico es el proceso de captura del Partido Republicano y cómo este ha dejado de ser una organización política comprometida con la democracia o con las reglas democráticas. Por lo demás, si gana Trump y se encuentra en un escenario con apoyo mayoritario en el Congreso y además con una Corte Suprema que ya le es favorable por los nombramientos que él mismo hizo siendo presidente, vamos a estar increíblemente en un escenario en el que Estados Unidos, el país que para mí ha sido un referente de democracia en muchísimos aspectos, como su constitucionalismo, su control judicial y su Estado de Derecho, bien podría convertirse en una autocracia. Por eso, aunque suene tremendista, sí creo que esta elección podría definir si Estados Unidos pasa al grupo de países que dejan de ser democracias plenas para convertirse en autocracias o en regímenes híbridos. Ok, segunda noticia. En este espacio hemos analizado en varias oportunidades los riesgos para la administración de justicia que se generaban pues, a partir de leyes aprobadas por el Congreso, en particular dos de ellas referidas a la definición de organización criminal. Y una decisión del Poder Judicial que acaba de anunciarse está mostrando pues cómo estas normas están realmente golpeando la capacidad del sistema de justicia de sentenciar a organizaciones criminales. De acuerdo con el Diario de la República, la Sala Penal de la Corte Suprema se vio obligada a absolver a los miembros de la red Orellana, pese a tener evidencias de que habían infiltrado la SUNARP para direccionar 27 títulos de propiedad fraudulentos entre los años 2009 y 2014. En este caso, en el que no estaba siendo investigado el protagonista de esta trama, que es el abogado y empresario Rodolfo Orellana, pero sí su hermana Ludith, la investigación se concentraba en el soborno a múltiples magistrados para llevar a cabo desalojos que permitieron la apropiación ilegal de numerosos inmuebles en distintas áreas de Lima. Sin embargo, como ha explicado el juez supremo titular César San Martín durante la lectura de esta sentencia a la que me refiero esta mañana, en el caso del principal delito que se les imputaba a Ludith y sus cómplices, que es el de cohecho o corrupción de funcionarios, que tiene una pena mínima de 3 años, la ley 32138 aprobada por el Congreso establece que solo se puede considerar como organización criminal a quienes se organicen para cometer un delito con penas superiores a los 5 años, y por esa razón no podía considerarse organización criminal a esta organización en particular. El juez San Martín ha explicado que al no cumplirse pues este umbral mínimo, entre comillas, no queda otra opción, se impone la absolución forzosa de la red Orellana. Tal decisión judicial, digamos, tiene como resultado que todos los investigados que estaban con orden de captura van a salir libres, excepto Ludith Orellana, cuya responsabilidad en 2 casos de cohecho activo genérico ha permitido que el Poder Judicial la sentencie a 7 años y 4 meses de cárcel, una pena menor a la que originalmente pedía la Fiscalía, que era de 10 años. La hermana de Rodolfo Orellana podrá salir en libertad el 5 de julio del 2026, a menos que obtenga beneficios penitenciarios para dejar la prisión antes de esa fecha, según la República. Sería interesante ver cómo reaccionan los congresistas de distintas bancadas que han apoyado o en todo caso negado que las leyes 32138 y 32108 afecten la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales, cuando casos como este del clan Orellana muestran evidentemente cómo se utilizan esas leyes precisamente para evitar que sean sentenciados como correspondería. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo para explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta, ir amplificando nuestro impacto. Que estén todos muy bien, ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.